partir de la huida del rey a Varennes, en el año 92, 91, no, septiembre, octubre, ya la Revolución Francesa, hasta ese momento era revolución, desde el principio, no por la toma de la Bastilla, eso fue un crimen, eso fue una bajeza, eso fue un fracaso. Pero el rey, qué anécdota más bonita os voy a contar de la Revolución Francesa. Anécdota nada, qué realidad. Se toma la Bastilla. Quien va a tomar la Bastilla son 300 personas, poco menos. Desviaron un destacamento de soldados municipales mandados por el ayuntamiento a los inválidos. Quien conozca París sabe de lo que estoy hablando. Para retirar cañones y pólvora de los inválidos, y tenían que pasar por delante de las Tullerías. Las Tullerías es donde vivía entonces, por una parte, están viviendo los duques de Orleans, los regentes, que eran descendientes del regente de los Orleans, pero porque los reyes, los Borbón, estaban en Versalles, no vivían en París. Bien. Esa columna del municipio que iba a recoger eso se encontró que había fusiles y 2 cañones, o 3 cañones, no me acuerdo ahora, pero lo que no había es pólvora. Y camino del ayuntamiento, que está justo, quien conozca París sabe perfectamente, la mairie, que es la comuna, estaba siguiendo la rue Rivoli hasta la calle Saint-Antoine, que estaba la Place de la République, donde estaba la Bastilla, viniendo les cogía de paso, y mujeres. Antes he dicho lo de las mujeres, pero eso yo no le di importancia. Mujeres muy ardientes y muy... Pero también Camille Desmoulins, el famoso periodista. Estaban ahí arengando siempre y esperando noticias de Versalles. Y pasó, y había llegado desde Versalles la noticia que el rey había destituido nada menos que al padre de Madame Staël, que era el banquero de Suiza, que era el primer ministro. Y eso llegó a la Bastilla con unos efectos devastadores, porque sabían que era el anuncio de que el rey venía con el ejército austriaco y suizo para aplastar a París, la resistencia de París. Entonces se fueron a por pólvora a la Bastilla. Pero unas 300 personas sin plan ninguno ni nada. Y estando en la Bastilla, el gobernador Launay invita que vayan a comer con ellos, lo invita a comer a los dirigentes, pero no había ningún dirigente notable ni nada. Había luego un tal André, pero nada, en aquel momento no. El ayuntamiento se entera de que están allí asustados, bueno, y para poner orden y tal, manda al teniente Lee con una compañía, con 2 cañones, con pólvora. A ver, porque no sabía, pero claro, eso ven ya lo que pasa y se ponen como es natural, y lógico y esperable, y se esperaba, al lado de la multitud. Y apuntan, y la multitud estaba tan asustada que empezaron a correr y a esconderse cuando vieron que venía del ayuntamiento el teniente Lee con la batería. Pero cuando vieron que apuntaron los cañones a la batería, ¡buah!, fue entusiasmo y atacaron indebidamente y antes de tiempo a la Bastilla. Le pidieron, estaba una guardia suiza. La guardia suiza tuvo la imprudencia que disparó desde arriba y mató a 2 de los fuera del pozo, desde lejos. Entonces ya la multitud se lanzó, asaltó el foso y el coronel Launay mandó en un momento dado sacar la bandera blanca y se rendía. Hubo ya unos 80 muertos por parte de los asaltantes parisinos y de la Guardia Suiza unos 20 o 30. Entran allí y cogen al gobernador de la Bastilla, Launay, y lo llevan al ayuntamiento prisionero. Y al llegar a una de las calles, antes de llegar, encuentran a Frenon, que era el intendente, y también lo cogen prisionero. Y antes de llegar al ayuntamiento, la plebe ya ahí desbocada, le corta las cabezas, le ponen una pica y van en triunfo con las cabezas de los 2, del intendente de las provisiones, del ayuntamiento y Prevost, y a Launay lo llevan al gobernador. Y hay la multitud entera de París viendo el espectáculo tremendo. Y hay 2 testigos tremendos de importancia, de autoridad moral, nada menos
que casi los dos más grandes revolucionarios que conocieron la Revolución Francesa, que fue de un lado Saint-Just y de otro lado nada menos que el revolucionario de la Comuna, el primer comunista, que se llama Babeuf. Escriben sendas cartas cada uno a sus novias, a sus mujeres, y describen que han visto lo que ni en los pueblos más atrasados del mundo en África podrá contemplarse. El horror, las picas ensantadas, pusieron un horror. Pues se fue la Bastilla. ¿Qué pasó después? Que a donde voy, y con eso ya termino. ¿Qué pasó después? Algo increíble. Llega la noticia de la toma de la Bastilla a Versalles. Estaba Luis XVI durmiendo, y no es Richelieu, el duque de Rochefoucauld, lo despierta y dice: Sire, han tomado la Bastilla. Y el Sire, medio dormido, dijo: es una revuelta. Y dice: no, Sire, una revolución. Nunca se había empleado la palabra revolución, nunca se había empleado en ese sentido. Revolución hasta ese día era en la órbita que describen los astros en su trayectoria. Es una revolución, la completa. Pero digo, una revolución total. El pánico del rey fue de tal naturaleza, de la reina y de toda la corte, asustados, perdidos. No sabían, desconcertados, no sabían qué hacer. Pero más pánico que ellos, que el rey, tenían los diputados que estaban en Versalles, los grandes diputados, los delegados por Francia, para obtener financiación pública para Necker, que era el padre de Madame de Staël. Necker, el primer ministro, que luego estaban tan asustados creyendo que el rey iba a mandar los regimientos que estaban en Versalles para coger los prisioneros y fusilarlos o matarlos. Total, huyeron. Más de la mitad de los Versalles huyeron a enterarse de la toma, a esconderse en sus provincias. Y de repente, estando reunidos, eso lo cuenta Talleyrand, estando reunidos en una casa de Versalles, en un hotel particulier, nada menos que los grandes líderes, entre los que estaba, no me acuerdo, Mirabeau. Talleyrand, que lo cuenta, dice que estaba, yo creo que era muy mentiroso, y creo que no me lo creo. Pero estaban, sí, Mounier, se había oído, Mounier, que fue de los más grandes, se fue al Delfinado, a Grenoble, huyendo, pero quedó el segundo suyo. Sí, bueno, cogió y de repente, estando reunidos estos diputados, preparando su huida y hacia dónde iban, se llevan de Francia o a esconderse en provincias, tocan a la puerta del hotel particular y se presenta hablando pan, y se presenta el rey en persona. Por primera vez en la historia de la realeza, un rey sale de su castillo y va a ver, y esto, al verlo entrar, dice: ya está, ya nos fusilan ahora mismo. Se quedaron de espanto. Esto está descrito así. ¿Qué era? Y el rey, que tenía más miedo que a ellos, fue a encontrar a ellos para ponerse a su disposición. Y al encontrarse esos dos miedos, se produjo la revolución. ¿Qué revolución? Dos miedos que, para tranquilizarse uno a otro, claro, unos propusieron. El rey, asustado, fue el primero que lo dijo: voy a París si creen. Si ellos, claro, París es necesario. Los otros le dicen: no es posible. El entusiasmo: viva el rey, viva Luis XVI. Se pone el bonerro a París para celebrar en la catedral de Notre Dame con el arzobispo de París, que era el más de ultraderecha de toda la corte, el amigo íntimo del rey, de María Antonieta, y celebran con un Te Deum. ¿Y qué celebran con un Te Deum? Los crímenes atroces que había. Si en la Motrilla no había ni un prisionero, había un partidario de Marqués de Sade, pero que no se ocupaba de política. Ese es el único prisionero que había en la Bastilla. Bueno, pues eso fue la Bastilla, cero. Pero en cambio, sirvió para que se adelantara la Constitución. Y ahora sí que vuelvo a las mujeres. Se adelantara porque se interrumpió las discusiones metafísicas sobre el preámbulo de la Constitución, que los franceses creyeron, como no sabían lo que era eso de la Constitución, y como los americanos publicaron su Constitución poniendo como preámbulo algo que había ocurrido antes de la Guerra de Independencia, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia y de Florida, y luego, después de ganar la guerra, en homenaje a los primeros que hicieron ese preámbulo, que son los derechos humanos,
lo incluyeron como preámbulo de la Constitución, pero no tiene nada que ver con la Constitución. Los ignorantes franceses, entre ellos Lafayette, que tenía inclinaciones y conocimientos, dijeron hay que empezar por una, y se pasaron casi hasta el mes de octubre, hasta el día 4 de octubre, ya veréis, desde el 14 de julio de la toma de la Bastilla hasta el octubre, se pasaron discutiendo metafísica. Eran reuniones de 1000 metafísicos, no 1000 diputados, el ridículo. Hasta que las mujeres se cansaron. Amigos, las mujeres entraron en juego ellas, en el mercado de Les Halles, en Francia. Las mujeres en el mercado consideraban que sus maridos eran unos cobardes. Había una hambre total, una hambruna. No había pan, no había harina. El Sena era fácilmente controlable por las tropas del rey. Y el Sena era la vía de comunicación y de llegada de alimentos de las provincias a París. No había pan si el Sena era controlado. Entonces no había pan. ¿Para qué? Para rendir a los parisinos. Contra las Versalles, contra los diputados. La reacción del rey y de María Antonieta era esa. Las mujeres en el mercado se sublevan contra sus maridos y deciden ir a ellas solas desde París, Versalles, el día 4 de octubre, hablando del tiempo que ha pasado desde el 14 de julio. Ir a Versalles, que hay más de 30 kilómetros, andando, y traerse prisioneros a los reyes. Ellas hacen la revolución. Obligar a Luis XVI y a María Antonieta a venir a vivir a París, con la inocencia natural de la época, de creyendo que si el rey y la reina y su hijo, el delfín, que le llamaban el marmitón, si el panadero, la panadera y el marmitón, como le llamaron humorísticamente, ya en la marcha hacia Versalles, venían a vivir en París, nunca faltaría pan. Tú qué ingenuo. Es falsa la anécdota de María Antonieta que dijo, si no tienen pan, le dijeron, es que no tienen pan. Y sí, porque no toman croissant o... Eso es falso, eso es mentira, eso son chistes posteriores. Pero ya tenéis, las mujeres ir a Versalles a hacer la revolución, que es obligar al rey. Y designan a Luis, una chica joven, guapa, hermosa, redonda. He visto sus dibujos, a mí no me gusta, me gustan las delgadas, pero bueno. Pues como revolucionaria me encanta que sean gordas. Que estén bien valientes, comidas, bien sanas. Y llegan allí y prohibieron ella a sus maridos que la acompañaran. Porque dice, no, soy unos cobardes. Yo no, queremos ir solas. Fueron solas, pero se dieron cuenta que allá cometieron la tontería. ¿Viste qué idea tienen? Van a Versalles por allá y llevan cañones. Y como no tienen fuerza para arrastrar los cañones, piden. Las que tenían maridos de confianza, que sí habían confiado en ellas, piden que se disfracen de mujeres, que se vistan de mujeres para empujar a los cañones. Y así pasó la revolución que trajo a los reyes a vivir a París. Con eso terminó. Son las mujeres las que inician la revolución. Y la revolución fracasó porque no separaron los poderes. Porque mientras el rey gobernaba, como Luis XVI, está muy bien, los poderes están separados. Yo gobierno, rey, y tú, pueblo, legisla. Perfecto, y lo dice, eso sí es separación de poderes. Y como la representación era auténtica, hubo una monarquía constitucional, hasta que el rey traicionó. Y ya, venir la república, y aquello fue el caos, porque no hubo separación de poderes. Pero la separación de poderes comienza con la monarquía constitucional. La ignorancia de las cátedras le llama a esto, no saben lo que es, le llama monarquía constitucional. Esto no es monarquía constitucional, porque en la constitucional hay separación de poderes, porque el rey gobierna. Si no gobierna el rey no puede ser constitucional porque no hay separación. Y dice el artículo 16, párrafo 7 de la Declaración de Derechos del Hombre, donde no hay separación de poderes, no hay constitución. No es que sea mala, es que no la hay. No existe constitución, no existe nada más que para separar poderes. Porque el Estado es anterior a la Constitución. La nación no digamos. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Una sola cosa, separar los poderes. Bien, decimos